Estimados alumnos, hoy vamos a ver en la clase de Derecho Mercantil 3 de las secciones C y D el contrato de transporte. Estamos a partir del artículo desde el capítulo sexto, sección primera, disposiciones generales, a partir del artículo 794 al 823. Y el concepto de contrato de transporte lo encontramos en el artículo 794. Bienvenida, María. Contrato de transporte. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Entonces aquí tenemos tres figuras, ¿verdad? El contrato de transporte es entre un porteador, que es el que diríamos nosotros en lenguaje común, transportista, aquí le llamamos el porteador. Y hay dos clases de contrato de transporte. Contrato de transporte de personas y contrato de transporte de cosas. Vamos a ver más adelante que cómo se regula. Si son personas, pues es de transportar personas de un lugar a otro. Y siempre está el elemento de la distancia, ¿verdad? Es con natural o de la naturaleza jurídica del contrato que el contrato es de un punto a otro. O mercaderías ajenas. No son mercaderías propias del porteador, sino que tienen que ser mercaderías de otra persona, que vamos a ver más adelante que se llama cargador. Entonces son el porteador, el pasajero o el cargador de las mercaderías que se están transportando de un punto al otro y con ánimo de lucro. O sea, no es gratis, es un contrato por un precio, ¿verdad? Es un contrato oneroso. ¿Qué nos dice el doctor Villegas al respecto? Bienvenidos a los que están viendo ahí el contrato. Primero nos dice el doctor Villegas que el contrato se regulaba por el Código Civil, pero al entrar en vigencia el Código de Comercio, se regula como es correcto, como un contrato mercantil. ¿Por qué es correcto que sea un contrato mercantil? Porque el contrato de transporte es masificado y es importante para el comercio poder transportar personas y mercaderías de un punto A al punto B. Y como les decía, también se regula en dos clases, ¿verdad? El contrato de transporte de personas y el transporte de cosas o mercaderías. Y obviamente es una actividad mercantil que no funciona al arbitrio de los comerciantes, se sujeta a leyes y reglamentos dictados por el Estado, lo cual incide en el campo contractual. Bueno, porque como también está regulada la actividad de transporte por la empresa, por el Estado, regula las licencias de transporte, los permisos, las autorizaciones para dedicarse a esa actividad, pues hay una parte administrativa que incide en la parte mercantil o comercial propiamente dicha entre los comerciantes. Ya vimos el concepto que dice que conforme a esta norma podemos decir que el 794, artículo 794 del Código de Comercio, es el contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga por un precio a conducir personas o cosas de un lugar a otro. Y también aplica para el contrato de transporte terrestre, al aéreo o por agua, ya sea ríos, lagos, mares o vías navegables, canales. Y el régimen del contrato es genérico para todas esas formas de transporte. ¿Cuál es su naturaleza jurídico? Es mercantil. Es un contrato típico porque está tipificado dentro de los contratos particulares del Código de Comercio y que hay unas normas de carácter público, por ejemplo, que pese a que es una actividad privada, hay normas respecto a las tarifas o precios del transporte, rutas, horarios, categorías, etcétera, que están regidas por el derecho administrativo. En Guatemala, por ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil es la encargada de regular el transporte aéreo. Autorizaciones, permisos, regulaciones. Además hay varios tratados internacionales que regulan las condiciones en que se debe prestar el servicio de transporte aéreo.
Los permisos los extiende la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones. Respecto al transporte terrestre, tenemos la Dirección General de Transportes, que regula las licencias de transporte nacionales de punto a punto dentro del país. Y muchas veces también las municipalidades ponen sus condiciones o sus regulaciones para poder entrar o circular por una municipalidad, y también afecta a esos temas del contrato de transporte. Ahora, nosotros lo vemos desde el punto de vista mercantil, la relación entre porteador, transportista, y pasajero o cargador de la mercadería que se está trasladando de un punto al otro. Es una unidad contractual autónoma el contrato de transporte. Obviamente el transportista, el porteador, tiene que cumplir una serie de requisitos administrativos para poder funcionar. Pero aquí lo que estamos hablando es el contrato entre porteador y pasajero, o porteador y dueño de la carga, cargador. Caracteres: es un contrato consensual, se perfecciona con el simple consentimiento, es bilateral, hay dos partes por lo menos, es oneroso porque se paga un precio o un ticket o un pasaje o un costo de la carga del transporte. Es principal porque es un contrato principal de transporte, ¿verdad? En el sentido de que no es un contrato accesorio a otro, sino que el contrato es por sí, persiste, ¿verdad? Y es conmutativo porque yo sé cuánto voy a pagar de tarifa y cuáles son, de qué punto a punto me van a transportar y cuánto voy a pagar por eso. O cuánto cuesta el transporte de la carga de punto a punto, y cuáles son las conmutativo porque ya están definidas claramente cuáles son las obligaciones de las dos partes. Una parte va a pagar el transporte, ya sea el pasaje o la carga o el traslado de la carga de un punto al otro, y el porteador sabe que tiene que trasladar a tal pasajero del punto A al punto B en tal fecha, o la mercadería ajena del punto A al punto B durante un plazo determinado. Esas son las características del contrato. Ya dijimos que hay dos clases de contrato de transporte, de personas y de cosas. El concepto de contrato de transporte regulado por el 794 es genérico y regula tanto el de personas como el de cosas. Abarca el transporte por tierra, aire o agua. El porteador, dice el artículo 796, tiene una responsabilidad personal aunque utilice servicios de terceros. Yo soy el porteador, yo contrato, me comprometo a llevar a un pasajero del punto A al punto B, pero y si algo le pasa a ese pasajero durante todo el trayecto, por ejemplo, lo voy a ir a recoger a su hotel en un microbús, lo voy a llevar al aeropuerto, lo voy a trasladar por aire a tal lugar, y al llegar al aeropuerto de destino, ahí lo voy a llevar a su hotel. Entonces yo soy el porteador que me comprometí a hacer ese viaje de su casa a la puerta del hotel a donde va, incluyendo transporte terrestre, aéreo, a lo mejor marítimo y otra vez terrestre. Y entonces yo soy el porteador. Yo estoy utilizando servicios de subcontratistas, pero yo soy el responsable de todo ese viaje desde la puerta hasta su destino. Ahora bien, cuando intervienen varios porteadores, el del bus que me va a ir a recoger o el taxi o el bus que me va a ir a recoger a mi hotel, el del aeropuerto, el del transporte aéreo, la porción terrestre, la porción marítima, el taxi que me va a llevar a mi hotel de destino, y todos son porteadores y hacen un solo contrato de transporte, cada uno. Cuando intervienen varios porteadores, dice el artículo 197, cada quien es responsable de su tramo, de su pedacito del traslado, ¿verdad? Pero si se hace en un solo documento el contrato de transporte, porque yo pudiera contratar, bueno, voy a contratar el taxi, voy a contratar, que es lo más normal, ¿verdad? Yo contrato mi taxi o mi Uber, después voy a contratar mi avión, después contratar un barco y después contratar del puerto al hotel otro taxi, otro Uber. Cada quien asume su parte de responsabilidad por la porción del viaje que le estoy contratando. Pero cuando es un transporte combinado, cuando intervienen dos o más porteadores, en este caso el porteador, si tiene su domicilio en Guatemala, está sujeto a las leyes o tribunales de la República, aunque el transporte se haga fuera del territorio nacional. Y
Había aquí algo que no me está diciendo. Aquí hay algo que no puso el doctor Villegas, pero que está en el código y que yo lo quiero mencionar, que es que cuando hay varios transportistas, pero se hace un solo contrato, si se pacta un transporte combinado, esto no lo dijo el doctor en el artículo 797, segundo párrafo, que lo interesante es si se pacta un transporte combinado, se expedirá un documento único. Si yo expido un solo contrato de transporte desde la puerta de mi casa hasta la puerta del hotel a donde voy, pasando por Uber, taxi, avión, barco, tren, y llego hasta el hotel de destino o de regreso a mi casa, se expedirá un documento único y los porteadores serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato. O sea, si yo contrato con cada porteador o en varios documentos, cada porteador es responsable de su tramo de transporte. Pero si se hace un transporte combinado, que incluye una excursión a Europa, digamos, que incluye todo el recorrido, ahí, y es un solo documento, los porteadores son solidariamente responsables. Si yo fuera porteador, yo no firmaría un documento único de transporte, sino diría, mire, yo soy responsable del vuelo de Madrid a Frankfurt. Eso, yo soy Lufthansa y yo le estoy vendiendo el pasaje de Madrid a Frankfurt. Ya la persona va a Venecia, pues va a agarrar un vuelo que comience en Guatemala, a San José de Costa Rica, con Avianca, después de San José de Costa Rica en Iberia a Madrid. Ese es otro documento. De Madrid a Frankfurt es otro pasaje que estoy expidiendo yo. Y después probablemente hay uno de Frankfurt a Venecia, que lo puedo expedir yo o lo puede expedir otra línea aérea. Yo soy responsable del tramo Madrid-Frankfurt. Ese es mi pasaje que estoy expidiendo. Si se expide un solo documento por el transporte combinado, todos los porteadores que intervienen durante ese viaje son responsables solidariamente. Eso lo dice el segundo párrafo del artículo 797, pero no lo puso aquí don René Villegas. Porque solo dice, en el inciso D dice, cuando intervienen varios porteadores, la responsabilidad de cada uno se limita al ámbito de su respectiva ejecución, a su trámite de transporte, pero no puso el transporte combinado. Solo puso que intervenían 2 porteadores o más, que está sujeto a la ley de Guatemala, pero no nos está diciendo que en caso de transporte combinado y se hace un solo documento, hay responsabilidad solidaria. Bueno, transporte combinado ya dijimos, y la prescripción. Aquí hay un artículo interesante, el de del 799. La prescripción es bien cortita para el contrato de transporte. Tenemos 6 meses de prescripción. Normalmente el ámbito de prescripción, el plazo de prescripción son 5 años, o 2 años, o 1 año, y aquí para el contrato de transporte es sumamente corta, 6 meses. Quiere decir, hay un accidente aéreo, y yo quiero reclamarle a la línea aérea una indemnización por la vida de la persona que era mi familiar y que iba en el avión. Tengo 6 meses para plantear la demanda y notificarla para evitar el periodo de prescripción. ¿Por qué? Porque el artículo 799 dice los derechos que se quisieran reclamar como consecuencia del contrato de transporte prescriben en 6 meses, plazo que corre a partir de haber terminado el viaje o de la fecha en que la persona o las cosas debieron llegar a su destino. ¿Verdad? Entonces es un periodo bien cortito de prescripción. Buenas noches a todos los que están presentes. Hay varios. María, Ara, Eric, Alexander, Elizabeth, Edna, Jacqueline, Stephanie, Carly, Luz, Sandra y Javier. Buenas noches. ¿Cuáles son los elementos del transporte de personas? Pues los elementos personales ya dijimos que son el porteador y el pasajero, o el porteador y el cargador de la mercadería. El cargador es el dueño de la carga, entendamos ese concepto, ¿no? No es el que lleva la carga, sino que el dueño de la carga que la entrega al porteador para que la transporte del punto A al punto B. Ahí lo vamos a ver, está definido en el artículo
en el artículo 805, que lo vamos a ver aquí más adelante. Porque primero habla del transporte de personas. Del artículo 800 al artículo 804 habla del transporte de personas. Dice, responsabilidad del porteador. Los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conduzca no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se le haya encomendado, aunque sea de manera transitoria. ¿Qué es este caso? Normalmente los vehículos están a cargo de empleados del transportista, del personal del transportista, del porteador, pero hay momentos en donde, por alguna razón de reglamentos, de lo que hablábamos, de requisitos administrativos o de estatales, por ejemplo, hay puertos en donde el barco no puede ser conducido por un piloto de la compañía naviera, sino que exigen los puertos, por alguna dificultad que tenga el barco, que el atraque del barco lo haga un capitán autorizado por el puerto de destino. ¿Cómo funciona esto? El barco se acerca, todavía en alta mar, al puerto. Y entonces avisa por radio y le dice, mire, ya estoy listo para atracar. Ah, bueno, entonces le vamos a mandar un capitán, un piloto del barco para que sea el que lo aproxime al puerto. Porque el puerto tiene esa regulación, ¿verdad? Y entonces resulta que van en una lancha a dejar al piloto al barco. El piloto se sube, el piloto del puerto, el especialista en conocer el puerto, se sube al barco y es el que lo maneja hasta el muelle. Si en ese momento hay un accidente o alguna situación, el que responde lamentablemente es el porteador, porque conforme al artículo 800, los porteadores serán responsables de los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conduzca no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se le haya encomendado, aunque sea de manera transitoria. La responsabilidad que se refiere a este artículo cesará si se comprueba que el damnificado dio lugar al daño o perjuicio resultante, o cuando hubiere procedido con manifiesta violación de las leyes y reglamentos. Supongamos que un pasajero, contra las normas que dice, mire, no, durante el traslado en el ferrocarril, por ejemplo, no se puede usted estar pasando de vagón en vagón porque se puede caer a la vía férrea. El pasajero, incumpliendo ese reglamento, esa prohibición de que se esté pasando de un vagón a otro del tren, se pasa y se cae a la vía férrea y pierde una pierna o se muere, es responsabilidad del pasajero que está incumpliendo una norma reglamentaria que dice que cuando esté el tren en movimiento no se puede estar cambiando de vagón en vagón. O, por ejemplo, el damnificado no pagó el pasaje, sino que iba en el techo, como pasa con aquella, La Bestia, creo que se llama ese tren que va a México, al norte de México. La gente se le encarama al tren, a los vagones, pero no van pagando pasaje ni demás. Y se puede caer alguien de ahí arriba, no es responsabilidad del transportista, ¿verdad? Porque está incumpliendo las leyes o reglamentos, está yendo de polizón en un tren. O alguien que dice, mire, póngase su cinturón de seguridad, porque abroches el cinturón de seguridad porque vamos en turbulencia. Y en eso viene el avión, hace algún movimiento brusco, ya pasó el caso, la persona se pegó con un golpe duro en la cabeza y falleció. Pero la persona no llevaba el cinturón de seguridad, incumpliendo el reglamento que dice que cuando se enciende la luz de cinturón de seguridad, la persona se tiene que abrochar el cinturón. Entonces ahí, si se demuestra eso, porque los otros pasajeros lo vieron, porque hay declaraciones, porque hay videos, en alguna forma que se demuestre que no llevaba el cinturón, pese a que se le había indicado, se lo tenía que abrochar, y resulta un daño, pues entonces el porteador, o sea, la empresa de transporte, puede comprobar que el damnificado dio lugar al daño o perjuicio resultante, o cuando hubiere procedido con manifiesta aplicación de las leyes y violación de las leyes y reglamentos, ¿verdad? 801, valor declarado. Esto se refiere al equipaje que traen los pasajeros. Uno entrega su maleta y le dan un ticket. Si el porteador recibe el equipaje con valor declarado por el pasajero, los daños que se ocasionaren se regularán por dicho valor, salvo que se pruebe que es superior al real. ¿Cuánto vale su valija? Nos dice. Mi valija vale 1,000 quetzales o $1,000.
y le ponemos ahí el valor y me dan un ticket que dice que la valija vale $1,000 y se pierde. ¿Qué valor me tienen que dar? Ese valor declarado, salvo que la línea aérea o el porteador demuestre que ese valor era superior al real. Pero si se perdió la valija va a ser un poco difícil. Si se dañó la valija, a lo mejor sí podemos decir, mire, lo que iba en la valija no valía $1,000. Está dañado, pero no vale $1,000. Yo le voy a pagar el valor justo. Entonces tiene que probar el porteador que el valor declarado es superior al real. Ese es el primer supuesto, cuando se declara un valor. Cuando no se declara un valor es el segundo supuesto. Si no se hubiese declarado valor, la responsabilidad del porteador se limitará a una cantidad igual por kilogramo de equipaje al importe del pasaje que corresponda a un recorrido de 50 kilómetros. Entonces vamos a poner un ejemplo. De aquí a Puerto Barrios hay 400 kilómetros, asumamos, y el pasaje cuesta 200 quetzales. Este sería el ejemplo. La distancia son 400 kilómetros y el pasaje de ida son 200 quetzales. Supongamos que el pasaje de ida y vuelta cuesta 200, entonces hay que dividir, para ver cuánto cuesta cada kilómetro, hay que dividir entre 2, ¿verdad? Porque son 200 por ida y vuelta, que serían 800 kilómetros. Pero no la vamos a complicar aquí, vamos a poner 200 quetzales, me cuesta a mí un recorrido de 400 kilómetros de aquí a Puerto Barrios. Se perdió la valija. ¿Cuánto le tengo que pagar? ¿Cuánto pesaba la valija? 25 kilogramos, que es el máximo que puedo subir. ¿Cuánto le voy a pagar por valor que no está declarado a la valija? El cálculo que nos da el artículo 801 es que tenemos que sacar cuánto cuesta cada kilómetro. Si el pasaje vale 200 quetzales y son 400 kilómetros, cada kilómetro vale 50 centavos. ¿Están de acuerdo? 50 centavos por cada kilómetro. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 801? Si no se hubiera declarado valor, la responsabilidad del porteador, del transportista, por un equipaje perdido, se limitará a una cantidad igual por kilogramo de equipaje al importe del pasaje que corresponda a un recorrido de 50 kilómetros. Entonces, 50 centavos que vale cada kilómetro por 50 kilómetros me da 25 quetzales cada kilogramo. Como el máximo que yo puedo llevar son 25 kilogramos, entonces yo saco 400 quetzales, 400 kilómetros valen 200 quetzales. Entonces cada kilómetro sale 50 centavos. Por 50 kilómetros, que dice el artículo, cada tramo de 50 kilómetros sale en 25 quetzales. 25 kilogramos tiene el equipaje perdido, porque ese es el máximo. Lo que le voy a tener yo que pagar de pérdida de equipaje son 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 12. 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y una 5, 50. 625 de equipaje perdido. No sé si están de acuerdo con ese cálculo. Si alguien no lo entendió, lo repetimos. A veces hay que hacer matemáticas para entender los artículos. Espero que todo les haya quedado claro. Ese es el equipaje acompañado. No acompañado. El equipaje que yo facturé. O sea que el equipaje que yo declaré y se lo entregué a la línea aérea, a la compañía de autobuses, a la línea férrea o al barco, a la naviera. Vamos a ver si dice ahí. ¿Cómo sacó el valor de cada kilómetro? Bueno, el valor de cada kilómetro es lo siguiente. 400 kilómetros es la distancia y el pasaje cuesta 200 de ida. Porque si el pasaje es de 200 de ida y vuelta, yo tengo que multiplicar estos 400 kilómetros por 2. Pero no lo compliquemos. 400 kilómetros cuestan 200 quetzales. Entonces, divido yo 200 entre 400, me da 50 centavos el kilómetro. Y multiplico por 50, que es lo que dice el artículo 801. Y me da que cada 50 kilómetros me cuestan 25 quetzales. Por 25 kilogramos, que es el máximo que puedo aceptar de maleta, el peso de la maleta, le estoy calculando 625 quetzales por pago de una valija que se perdió, que no tenía valor declarado. ¿Me queda claro, Jennifer y Eddie?
¿Les queda claro? Por favor, ¿me pueden confirmar? Tenemos que tener el valor del pasaje y el valor y el monto de la distancia o el dato de la distancia. Y entonces ya con eso solo lo multiplicamos por el peso de la valija. Sí, licenciado, gracias. Excelente, Jennifer, le agradezco mucho que me haya hecho la pregunta porque me permitió explicar cómo se calcula. Ahora, ese es el equipaje que yo le entregué a la empresa porteadora. El no entregado, el que yo conservo como equipaje de mano que llamamos, ¿verdad?, está en el artículo 802. Si se tratara de equipaje no entregado al porteador, este no tendrá responsabilidad por pérdida de avería. ¿Por qué? Lo lógico ahí es porque el pasajero conserva la valija en su poder. O la maleta de mano, lo que fuera. Entonces ese lo tiene que cuidar el pasajero. A menos que el pasajero pruebe que ellas se dieron a causa imputable al porteador. Se perdió la valija porque la puse en el piso del avión y el avión tenía un hoyo y se rompió, o se extravió, o se fue al vacío. O se abrió la puerta a medio vuelo porque la cerradura estaba mala y salieron volando todas las valijas por la puerta. Esa es responsabilidad del porteador. Era equipaje no acompañado, equipaje acompañado, no declarado, pero fue culpa de la empresa de transportes que se perdiera ese equipaje. ¿Les queda claro? Otro tema es el de los retrasos. El transportista, aquí le llamamos el porteador, responderá por los daños que sufran los pasajeros por retrasos o incumplimiento del contrato si se deben a culpa de la empresa. El porteador responderá por los daños que sufran los pasajeros por retrasos o incumplimiento del contrato si se deben a culpa de la empresa. Entonces, si la empresa se atrasó y le causó daños, perdió un contrato, perdió una conexión de vuelo, ya no llegó al congreso, al negocio que iba a realizar, le tengo que pagar daños por esos retrasos que causó la empresa de transporte. Si se deben a culpa de la empresa. Entonces, si es por causa de fuerza mayor o caso fortuito, no es culpa del porteador. Pero en el transporte aéreo, ahí sí es más dura la legislación con los transportistas aéreos, porque dice, en los transportes aéreos serán por cuenta del porteador los gastos de estancia y traslado de viajeros que por razones de servicio o meteorológicas se vieron obligados a realizar altos o desviaciones imprevistos en las rutas y horarios respectivos, aún sin culpa atribuible al porteador. Supongamos que el avión viene de España, de Madrid, y va a aterrizar en Guatemala. Pero en el momento en que va a querer aterrizar en Guatemala hay una tormenta en el aeropuerto La Aurora y no pudo aterrizar en Guatemala. O cayó arena del volcán de Pacaya y el aeropuerto está cerrado. Fíjense que no es culpa de la línea aérea. Son razones de servicio o meteorológicas. Dijeron, mire, no puede aterrizar en Guatemala, váyase a El Salvador. Porque la pista de Guatemala está llena de arena, o está inundada, o hay una tormenta, o están en huelga en el aeropuerto de Guatemala, Dios no lo quiera. Se vieron obligados a realizar altos o desviaciones imprevistos en las rutas y horarios respectivos. Váyase a El Salvador. Y entonces llega el pasajero a El Salvador y la línea aérea, aunque no es su culpa, tiene que pagarle la estancia y traslado de viajeros que por razones de servicio o meteorológicas. ¿Qué quiere decir esto? Llegan al aeropuerto en El Salvador, les tienen que poner un bus que los lleve a un hotel, los aloja en ese hotel y si el vuelo sale al día siguiente, pues al día siguiente hay que volverles a dar desayuno y traerlos en un bus al aeropuerto y traerlos a Guatemala. Todo eso por cuenta de la línea aérea, porque en el transporte aéreo es por cuenta del porteador los gastos de estancia y traslado de viajeros que por razones de servicio o meteorológicas se vieron obligados a realizar altos o desviaciones imprevistos en las rutas y horarios respectivos, aún sin culpa atribuible al porteador.
En el otro tipo de transporte, por terrestre o marítimo, no hay esta responsabilidad. Esto es exclusivo del transporte aéreo cuando hay que hacer alguna alto o desviación imprevisto en la ruta y horario respectivos. Artículo 804, boletos. El porteador deberá entregar al pasajero un boleto o billete en donde conste la denominación de la empresa, cómo se llama la empresa de transporte, la fecha del viaje, número de piezas de equipaje y las demás circunstancias del transporte. En relación con los equipajes que se entreguen al porteador, éste entregará una contraseña que los identifique. Eso es hasta ahí el transporte de pasajeros. Ahora vamos con el transporte de cosas. Artículo 805, cargador. Denomínase cargador, remitente o consignante al que por cuenta propia o ajena encarga al porteador la conducción de mercaderías. O sea, es el cargador, remitente o consignante. Y el otro al que va a recibir la mercadería se llama consignatario, lo vamos a ver más adelante. El cargador, junto con los efectos que sean objeto del contrato, deberá entregar al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. O sea, el que entrega la mercadería tiene que entregar los documentos que sean necesarios para que la mercadería pueda hacer su traslado. Por ejemplo, hay países que piden para entrar a Guatemala que si es un producto agrícola o alimenticio o medicinal o de alguna restricción, tiene que traer un certificado de libre venta o un certificado fitosanitario que está libre de peste bovina, fiebre aftosa, enfermedad de las vacas locas o cualquier otra, peste bubónica, cualquier otra. Eso tiene que traer un certificado fitosanitario. Si se entregan productos que están sujetos a ese tipo de certificado, el cargador, remitente o consignante le tiene que entregar al porteador ese documento para el tránsito de la carga. Si no lo dan, la responsabilidad cae en el porteador, en el cargador, en el que entregó la mercadería. Está obligado asimismo a indicar al porteador la dirección del consignatario, en qué dirección vive o qué dirección tiene la persona a quien va consignada la mercadería, que es el consignatario, es el destinatario de esa mercadería. El lugar de entrega, ¿dónde se lo tienen que entregar? Entrégueselo en el puerto de San José, o en el puerto Quetzal, o en el puerto Santo Tomás, o en el aeropuerto La Aurora, o váyaselo a dejar a su dirección a la COFAL, llévele los carros a COFAL, a la zona 5. Eso lo tiene que decir en el contrato de transporte, ¿verdad? Y lo tiene que decir el cargador. Esto me hace favor de, aquí están los documentos para el tránsito de la carga, los documentos necesarios, y le tiene que indicar al porteador, o sea, al transportista, la dirección del consignatario. Esto viene para COFAL, Cofiño Estal de Guatemala, en la zona 5, 10ª avenida y 30 calle de la zona 5, el lugar de entrega, se lo va a entregar, pero él tiene sus oficinas ahí en la zona 5, pero usted le va a entregar los carros en puertos Quetzal. El número, peso, forma de embalaje y contenido de los fardos son 50 fardos o 50 piezas, en donde viene un carro en cada fardo. Expresión del género, son vehículos marca Toyota, y calidad de los efectos que contienen, vehículos nuevos, de primera calidad. Y en caso de que el porteador pudiera realizar el transporte por diversos medios, identificará estos y la ruta que ha de seguirse. Bueno, esto los va a mandar por vía marítima, o los va a mandar por tren primero y después los va a mandar por vía marítima y también por vía aérea. Se lo tiene que decir el cargador cómo quiere que mande el producto o la mercadería. Daños por omisiones, artículo 806. El cargador soportará los daños que resulten de la falta de documentos. Yo tuve un caso aquí en Guatemala que venía carne de Nicaragua, pero no traía el certificado fitosanitario. Entró la carne a Guatemala en cuartos fríos, entró a una almacenadora, traía un conocimiento, un conocimiento de embarque. Y lamentablemente Guatemala no aceptó esa carne porque no traía un certificado fitosanitario. ¿Qué podía hacerse? ¿Reexportar la carne? No se podía. ¿Regalársela al zoológico La Aurora? No la aceptaron. Lo único que se pudo hacer con ese producto que no traía el certificado fitosanitario, porque el cargador, el dueño
dueño, el que había entregado la mercadería para que viniera a Guatemala no se había preocupado de conseguir ese certificado fitosanitario, como les digo, es un certificado que acredita que la carne fue examinada en el lugar de origen, Nicaragua, y que se certifica que ese ganado no tiene peste bubónica, fiebre aftosa, enfermedad de las vacas locas, brucelosis. Hay un montón de digamos, cuarentenas en donde no se permite que carne que tenga esas características pueda entrar, o carne de países que donde está presente ese tipo de enfermedades. Y entonces no se pudo importar esa carne. La única solución que hubo que hacer fue destruirla, enterrarla, y que, digamos, no se pudo comercializar en el país porque no traía ese certificado fitosanitario. ¿Quién soporta esa pérdida? El cargador. El artículo 806 dice: el cargador soportará los daños que resulten de la falta de documentos, de la inexactitud u omisión de las declaraciones que debe formular. Decía que venía carne de vacuna y resulta que era carne porcina o carne de perro o carne de caballo. No venían los documentos correctos. U omisión de las declaraciones que debe formular. Se declara que es mercadería que está de un hato de ganado libre de tales enfermedades, ¿verdad? Y no viene esa declaración. El que pierde, porque hay que destruir la mercadería, es el cargador. Y de los daños que provengan de defectos ocultos del embalaje. Si viene mal empacado y esa carne se descompone y daña otros productos con la sangre y lo que sale de la carne, también esos daños los tiene que pagar el cargador. Porque el embalaje también lo hizo el cargador, o debió haberlo hecho el cargador, o supervisado que estuviera bien empacado. Si el porteador realiza el transporte a sabiendas de que no se le han entregado los documentos necesarios para el tránsito de la carga, los daños serán a su cargo. Si el transportista, sabiendo que la carne, que es carne y que esa carne tiene que traer este certificado fitosanitario, lo trae y no exige el certificado fitosanitario, él es el que tiene la responsabilidad y él paga los daños de ese producto que se va, los que causen y la pérdida de la mercadería que no va a poder ser importada en Guatemala. Vicios ocultos. El cargador también responderá de los daños ocasionados por vicios ocultos de la cosa. La carne traía gusanos o venía en descomposición, o los carros vienen chocados, etc. El cargador responderá de los daños ocasionados por vicios ocultos de la cosa. Artículo 808, carta de porte o conocimiento de embarque, porque si ustedes saben que cuando ven los títulos de crédito, una carta de porte es por vía aérea y un conocimiento de embarque es por vía marítima o terrestre. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga que entregará al cargador, y si esto lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. Ahora ya ni le llaman así en el comercio internacional, se le llaman el B/L, Bill of Lading en inglés. Es una especie de carta de porte, o más bien un conocimiento de embarque, porque el lading es como embarque. En todo caso, el porteador estará facultado para exigir la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de su entrega. El transportista, si tiene duda de qué le están entregando, le dijeron que era carne, pero dice, no, mejor sabe que ábrame los bultos, voy a revisar los bultos, a ver qué es lo que realmente me están mandando, porque a lo mejor me están mandando algún producto en estado de descomposición que me va a arruinar mi otra carga, o me está mandando algo ilícito, o algo que me están diciendo que es una cosa y es otra. Entonces mejor lo voy a revisar. Tengo el derecho de pedir, revisar, abrir los fardos y reconocer los bultos en el acto de su entrega. ¿Qué pasa si la mercadería viene consignada a Cofal y después resulta que la Toyota allá en Japón le dice, mire, ya no se le entrega a los de Cofal, ahora mejor se lo entrega a Excel Automotriz? Se puede. Nuevo consignatario. Mientras el consignatario original no haya solicitado la entrega de las mercaderías, cuando éstas hubieran llegado a su lugar de destino, el cargador podrá designar un nuevo consignatario. Mientras Toyota o Cofal, no reclame los carros, el cargador, que es Toyota Motor Company, puede decir, mire, ya no se los entregue a la Cofal, entrégueselos a la Excel Automotriz.
Pero si se hubiera expedido carta de porte o conocimiento de embarque, no podrá ejercerse la facultad que concede este artículo de cambiar el destinatario, el consignatario de la mercadería, sino mediante la devolución de la carta de porte o el conocimiento de embarque y el pago de los gastos que origine la expedición de una nueva. O sea, si la naviera entregó, el transportista entregó un conocimiento de embarque o una carta de porte, obviamente no le podemos decir, mire, cambie el destinatario. ¿Por qué? Porque va a venir el destinatario original con su carta de porte y me va a decir, mire, entrégame a mí los carros. Pero si no se emitió conocimiento de embarque o carta de porte, sí se puede cambiar el destinatario. Y si se emitió, se puede devolviendo la carta de porte o el conocimiento de embarque y pagando la emisión los gastos de emisión de una nueva carta de porte o conocimiento de embarque. Rescisión. El cargador, el que entregó la mercadería para que fuera transportada, podrá rescindir el contrato antes de comenzar el viaje. Todavía no se han venido los carros, todavía están en el puerto de Tokio y dice, mire, ya no se los lleve. Previo pago de la mitad del flete y devolución de la carta de porte. ¿Verdad? Y ahí lo vamos a dejar porque quiero que lean los artículos para poderlos explicar para la próxima clase. Yo le puedo decir, pero antes de que salga el viaje, le puedo decir, mire, ya no se los lleve. Le voy a pagar la mitad del flete. Previo pago de la mitad del flete y de la devolución de la carta de porte. Ahora, si ya salió el barco para Guatemala, ahí ya no puedo rescindir el contrato. Ya, too late. Ya comenzó el viaje y ya no lo puedo parar. Y ahí vamos a ver los otros artículos, el lugar de entrega, la recepción de las mercaderías y demás. Por favor, lean hasta el artículo 823, que es el de las mermas. Y también vamos a leer el contrato de participación del 861 al 865. Les agradezco su atención. En cuanto al examen extemporáneo, los que no se haya podido examinar, va a ser el próximo miércoles, ¿verdad? Y gracias por haber mandado su examen, ya sea por Google o por los que si lo enviaron tarde, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Porque había un tiempo que se amplió durante el examen para que lo pudieran mandar, vamos a evaluarlo, ¿verdad? Yo soy la facultad de rechazar los que lleguen tarde, pero vamos a evaluar cuántos minutos tarde fueron, ¿verdad? Y a lo mejor pues se quitan algunos puntos si lo entregaron tarde, o bien no se acepta y tendrán que repetirlo en el extemporáneo, ¿verdad? Y si lo mandaron por correo, que faltaban el punto GT en el correo, no se preocupen, porque si lo mandaron por Classroom, con que ahí haya llegado ya estamos cubiertos, ¿verdad? Y si mandaron constancia que lo habían mandado y no se podía enviar, por eso que faltaba la dirección completa, pues ahí está la evidencia, no se preocupen, esos exámenes se van a corregir, no se preocupen, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver, ¿verdad? Si los mandaron fuera de tiempo, dependiendo de los minutos, ¿verdad? Pero la idea es, pues, facilitar si mandaron su examen, se va a corregir. Feliz noche a todos. Ese reglamento, esa prohibición de que se esté pasando de un